El día en que aceptó el trabajo, el viento bajaba de la montaña como un animal hambriento, arañando la piel y llenando el aire de un presagio que nadie supo nombrar. Nadie quería ese empleo. Nadie quería cruzar el desfiladero, subir por el camino de piedras rotas y presentarse ante el hombre del que todos hablaban en susurros. Pero ella sí. No por valentía, sino porque no tenía nada más que perder. Decían que el dueño del rancho era cruel, que vivía aislado como una bestia herida y que hacía huir a cualquiera que intentara trabajar para él. Decían que la montaña lo había endurecido, que sus silencios eran más peligrosos que sus palabras, y que algo oscuro se escondía tras la cerca de madera negra que rodeaba la propiedad. Ella escuchó todo eso, y aún así siguió avanzando, con una maleta vieja y el corazón cansado. El rancho apareció de pronto entre la neblina, enorme y severo, como si hubiera sido tallado directamente de la roca. Los establos estaban impecables, demasiado, y las cercas se alzaban rectas, desafiando al tiempo. No era un lugar abandonado, sino uno vigilado por una voluntad férrea. Cuando él apareció en la puerta principal, no la saludó. Solo la miró, de arriba abajo, con unos ojos grises que parecían haber visto demasiados inviernos. Si te quedas, dijo al fin, con una voz áspera, no habrá quejas. No habrá preguntas. Ella asintió. No porque aceptara las condiciones, sino porque había aprendido que algunas batallas no se libran con palabras. Los primeros días fueron un ejercicio de resistencia. El trabajo era duro, el frío constante, y el silencio, opresivo. Él hablaba poco, caminaba como si cargara el peso de la montaña en los hombros, y nunca miraba atrás. Pero el rancho tenía reglas invisibles, rutinas que se repetían con una precisión casi ritual. Cada puerta cerrada tenía su motivo. Cada área prohibida, su historia. Por las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas, ella oía sonidos que no sabía explicar. No eran animales. Tampoco humanos. Eran lamentos ahogados, recuerdos atrapados entre la madera y la piedra. Algo en ese lugar no quería ser olvidado. Un atardecer, mientras limpiaba el viejo granero del ala norte, una zona que él había prohibido expresamente, encontró una trampilla oculta bajo la paja seca. Dudó. Recordó la advertencia, la dureza de su mirada. Pero la curiosidad, esa forma elegante de la desobediencia, fue más fuerte. Abrió la trampilla y descendió por una escalera estrecha, con el corazón golpeándole las costillas. Abajo no había oscuridad total, sino una habitación iluminada por velas gastadas. En las paredes, fotografías antiguas, niños, mujeres, hombres con sonrisas tímidas. Familias enteras que no aparecían en ningún registro del pueblo. En el centro, una mesa cubierta de cartas, diarios y objetos personales. No era un escondite. Era un santuario. Entonces comprendió que el hombre cruel no estaba escondiendo algo monstruoso, sino algo profundamente humano. Un dolor tan grande que había aprendido a disfrazarse de ferocidad. Escuchó pasos arriba. Pesados. Decididos. Él había regresado antes de lo habitual. El aire se volvió denso mientras la llama de las velas temblaba. Ella subió lentamente, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Cuando emergió del granero, él estaba allí, inmóvil, con el rostro endurecido por una emoción que no era ira, sino miedo. Por primera vez, sus ojos no parecían fríos, sino rotos. No debiste ver eso, murmuró. Ella abrió la boca para responder, pero en ese instante un grito lejano rasgó el aire de la montaña, un sonido antiguo y desesperado que hizo que ambos se giraran hacia el bosque, donde algo, o alguien, parecía acercarse, y el hombre, con un gesto que nunca antes había mostrado, dio un paso delante de ella, como si por primera vez estuviera dispuesto a proteger y no solo a ahuyentar, mientras el eco de ese grito se mezclaba con los recuerdos enterrados y la montaña comenzaba a revelar aquello que había estado esperando durante años. El grito volvió a escucharse, más cerca esta vez, desgarrando el aire como una advertencia imposible de ignorar. El hombre apretó los puños, y por primera vez ella vio temblar algo en el que no era debilidad, sino memoria. Avanzó sin decir palabra hacia la cerca, tomó una linterna y un rifle viejo que descansaba junto a la puerta, y le hizo una seña breve para que se quedara atrás. Ella no obedeció.
Algo dentro de ella le decía que ya estaba demasiado implicada para fingir prudencia. El bosque se abría ante ellos como una boca oscura. Cada paso sobre la nieve crujiente parecía amplificar el silencio que seguía al grito. Cuando finalmente encontraron la fuente del sonido, no fue lo que ella esperaba. Era una mujer, joven, con el abrigo rasgado y la mirada perdida, como si hubiera corrido durante días. Estaba arrodillada junto a un tronco caído, respirando con dificultad. El hombre se detuvo en seco. Su rostro se descompuso de una forma que ella no había visto antes, como si aquella figura hubiera arrancado una página enterrada de su pasado. No puede ser, susurró él, más para sí mismo que para ella. La mujer levantó la vista, y al verlo, sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y terror. Pronunció su nombre con una voz quebrada, como si ese nombre fuera una promesa que había esperado demasiado tiempo cumplir. Él dejó caer el rifle. El sonido al golpear la nieve fue seco, definitivo. De regreso al rancho, el silencio era distinto. No pesaba, ardía. La mujer fue instalada en una de las habitaciones cerradas desde hacía años. Mientras ella encendía la chimenea y preparaba agua caliente, escuchaba fragmentos de un pasado que nadie en el pueblo se había atrevido a contar. La montaña no había sido cruel con él sin motivo. Había sido testigo de una tragedia que lo había despojado de todo, una noche de tormenta, un derrumbe, decisiones tomadas demasiado tarde. La mujer del bosque no era una extraña. Era parte de lo que se creía perdido. Y su llegada removía algo más profundo que el dolor, una verdad que había sido sepultada a propósito. Esa noche, ella no pudo dormir. Caminó por el pasillo largo del ala norte, atraída por un murmullo que parecía surgir de las paredes mismas. Abrió una puerta que siempre había estado cerrada y encontró una habitación intacta, detenida en el tiempo. Una cuna vacía, ropa doblada con cuidado, juguetes de madera. El aire allí era denso, cargado de ausencias. Comprendió entonces que el santuario bajo el granero no era solo un homenaje, sino una culpa. Al amanecer, el hombre estaba sentado a la mesa, con las manos entrelazadas, mirando nada. Ella se sentó frente a él sin pedir permiso. Ya no había jerarquías claras entre ellos. Solo dos personas atrapadas en la misma revelación. Ella no debía volver, dijo él finalmente. Si está aquí, es porque algo más se movió en la montaña. Antes de que ella pudiera preguntar, un golpe seco resonó en la puerta principal. No fue un visitante casual. Eran hombres del pueblo, armados con desconfianza y viejos rencores. Habían visto luces en el bosque, habían escuchado rumores, y la montaña, cuando decide hablar, siempre arrastra a los curiosos. El hombre se levantó lentamente. Su espalda parecía más recta, como si la carga que había llevado durante años hubiera cambiado de forma. Salió a enfrentarlo sin armas, con una calma que desconcertó incluso a quienes habían ido buscando conflicto. Ella observó desde la ventana, sintiendo que el rancho entero contenía la respiración. Las voces subieron de tono. Nombres antiguos fueron lanzados como piedras. La mujer del bosque apareció detrás de ella, apoyándose en el marco de la puerta, y cuando uno de los hombres la vio, el murmullo se convirtió en shock. La historia que el pueblo había aceptado como verdad empezaba a resquebrajarse. Ella entendió entonces que aceptar aquel trabajo no había sido un acto de desesperación, sino una invitación silenciosa a ser testigo de algo que necesitaba ser contado. El rancho no era una prisión, era un punto de espera. Y el hombre cruel no había estado huyendo del mundo, sino protegiendo algo que no podía permitirse perder de nuevo. Mientras el sol subía lentamente sobre las cumbres, la montaña revelaba grietas nuevas, senderos olvidados, y secretos que ya no podían permanecer enterrados. Y ella, de pie en medio de ese umbral invisible entre el pasado y lo que estaba por venir, sintió que el verdadero trabajo apenas comenzaba, porque algunas verdades no se descubren para traer paz, sino para obligar a todos a elegir qué hacer con ellas, y en ese instante, cuando una voz temblorosa pronunció una acusación que nadie esperaba, el aire volvió a tensarse, como si la historia estuviera a punto de girar una vez más. La acusación cayó como una piedra lanzada al centro de un lago congelado. Nadie habló al principio. El hombre del pueblo que la había pronunciado bajó la mirada apenas un segundo,
lo suficiente para delatar que aquello no era un rumor improvisado, sino una verdad ensayada durante años en el silencio. Dijo que la noche del derrumbe no había sido un accidente, que alguien había cortado los soportes del viejo paso de montaña para cobrar un seguro, para borrar rastros, para huir. Dijo que el rancho había sido testigo de algo que convenía olvidar. El hombre del rancho no se defendió. Escuchó con el rostro inmóvil, como si cada palabra encajara con un recuerdo que llevaba demasiado tiempo intentando negar. Ella observó cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos temblaban apenas, y comprendió que el castigo que había elegido para sí mismo había sido mucho más severo que cualquier condena pública. No fue así, intervino entonces la mujer que había llegado del bosque, con una voz frágil pero firme. Ustedes se fueron. Todos. Lo dejaron solo cuando más los necesitaba. El murmullo se expandió entre los hombres. Algunos dieron un paso atrás, otros apretaron los dientes. Las certezas del pueblo, esas que se transmiten como herencias envenenadas, empezaban a resquebrajarse. Ella sintió que la montaña misma parecía inclinarse para escuchar. El hombre levantó la vista por primera vez. Sus ojos ya no eran grises, sino oscuros, profundos, cargados de una decisión largamente postergada. Dijo que había guardado silencio porque hablar habría destruido a los pocos que sobrevivieron, porque señalar culpables no habría devuelto a los que se perdieron bajo la roca y la nieve. Dijo que el rancho había sido su forma de vigilar un pasado que podía repetirse si nadie lo respetaba. Los hombres se retiraron uno a uno, sin disculpas, sin amenazas. Solo con el peso incómodo de haber escuchado algo que ya no podían ignorar. Cuando la cerca volvió a cerrarse, el silencio regresó, pero no era el mismo. Era un silencio expectante. Dentro de la casa, el fuego crepitaba con una intensidad nueva. La mujer del bosque se sentó junto a la chimenea y comenzó a hablar, como si el calor le aflojara los nudos de la memoria. Contó cómo había sobrevivido aquella noche, cómo fue arrastrada por una corriente de barro, cómo despertó lejos, herida, creyendo que todos los demás habían muerto. Contó los años de huida, el miedo a regresar, y el momento exacto en que la montaña le devolvió el grito que la trajo de vuelta. Ella escuchaba, sintiendo que cada palabra también la transformaba. Ya no era solo una empleada. Era un hilo más en una historia que se estaba recomponiendo lentamente, con cicatrices visibles. Cuando la mujer terminó, el hombre se levantó y abrió un cajón que nadie había tocado en años. Sacó un cuaderno cubierto de polvo y lo dejó sobre la mesa. Aquí está todo, dijo. Por si algún día alguien pregunta de verdad. Ella pasó las páginas con cuidado. Eran mapas, fechas, nombres, anotaciones sobre movimientos en la montaña, advertencias ignoradas. No era una confesión, era un testimonio. Comprendió entonces por qué el trabajo había sido tan meticuloso, tan rígido. Cada cerca, cada rutina, había sido una forma de mantener a raya algo más grande que el dolor. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a caer, ella salió sola hacia el límite del bosque. El viento ya no parecía hostil, solo atento. Pensó en su vida antes de llegar allí, en la ligereza con la que había aceptado el empleo, creyendo que solo sería un refugio temporal. Ahora sabía que había sido elegida, no por el hombre, sino por el lugar. Cuando regresó, encontró al hombre y a la mujer discutiendo en voz baja. No era una pelea, sino un ajuste. Decisiones prácticas, dolorosas. ¿Qué hacer con el rancho? ¿Qué contar? ¿Qué callar? Ella entendió que el cambio no sería inmediato, que la montaña no perdona de golpe. Pero algo ya se había puesto en marcha. Esa noche, los sonidos regresaron, pero eran distintos. No lamentos, sino pasos, crujidos, como si el lugar se desperezara después de un largo sueño. Ella se quedó despierta, observando las sombras moverse por las paredes, sintiendo que cada una llevaba un fragmento de verdad. Antes del amanecer, el hombre se acercó a la ventana y dijo que al día siguiente bajarían al pueblo. No para pedir perdón, sino para entregar el cuaderno, para obligar a otros a mirar lo que habían evitado durante años. Ella no respondió de inmediato. Sabía que ese paso tendría consecuencias, algunas imprevisibles. Cuando finalmente asintió, no lo hizo por lealtad ni por compasión,
sino porque entendía que algunas historias solo cambian cuando alguien decide caminar hacia el ruido en lugar de esconderse del eco, y mientras la primera luz del día comenzaba a dibujar las cumbres, ella sintió que la montaña observaba, paciente, esperando el siguiente movimiento. Bajaron al pueblo cuando el sol aún luchaba por imponerse sobre las cumbres, como si incluso la luz supiera que aquel día no sería sencillo. Nadie salió a recibirlos. Las ventanas se entreabrieron apenas, los pasos se detuvieron en seco al reconocerlos. El pasado caminaba junto a ellos, visible e imposible de ignorar. Cuando el cuaderno fue colocado sobre la mesa del salón comunal, el silencio fue tan profundo que se escuchó el crujir de la madera vieja bajo el peso de la verdad. No hubo discursos heroicos ni lágrimas teatrales. Solo páginas abiertas, nombres leídos en voz alta, fechas que ya no podían discutirse. Algunos rostros se endurecieron, otros palidecieron. Hubo quienes se levantaron y se marcharon, incapaces de sostener la mirada de lo que habían permitido. Pero también hubo quienes se quedaron, con la respiración entrecortada, comprendiendo por primera vez que el miedo compartido no justifica el abandono. Ella observaba desde un rincón, consciente de que su papel no era hablar, sino atestiguar. Entendió que la montaña no había guardado silencio por crueldad, sino por paciencia. Había esperado a que alguien estuviera dispuesto a escuchar sin huir. Y ese alguien no era un héroe, sino un hombre cansado, una mujer que regresaba del olvido y una extraña que había llegado buscando trabajo y encontró un destino. El regreso al rancho fue distinto. El camino parecía más ancho, menos hostil. La cerca ya no se sentía como un límite, sino como una frontera que podía abrirse. Durante los días siguientes, el lugar empezó a transformarse sin perder su esencia. Las puertas cerradas se abrieron una a una. Las habitaciones dejaron de ser mausoleos y se convirtieron en espacios de memoria viva. No para borrar lo ocurrido, sino para integrarlo. El hombre ya no caminaba encorvado. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había dejado de cargarlo solo. La mujer del bosque comenzó a reír en voz baja, como si estuviera reaprendiendo el sonido de su propia voz. Y ella, sin darse cuenta, dejó de contar los días como si fueran una cuenta regresiva. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era una amenaza. El pueblo, lentamente, empezó a subir. No todos. No de inmediato. Pero algunos lo hicieron. Trajeron herramientas, preguntas incómodas, intentos torpes de reconciliación. La montaña observaba, implacable pero justa. No exigía redención, solo coherencia. Cada paso hacia el rancho era una confesión silenciosa. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un naranja profundo, ella se detuvo frente al granero del ala norte. El lugar donde todo había comenzado. Pensó en la persona que había sido al llegar, en la que era ahora. Comprendió que aceptar el trabajo que nadie quería había sido, en realidad, aceptar mirar donde otros habían decidido cerrar los ojos. Y ese acto, tan simple y tan temido, había cambiado todo. El hombre se acercó y le preguntó si pensaba marcharse. Ella sonrió, no porque tuviera una respuesta clara, sino porque ya no sentía urgencia por huir. Algunas decisiones, entendió, no se toman con la razón, sino con la certeza silenciosa de pertenecer a un lugar que también te ha elegido. Cuando llegó el primer deshielo, la montaña dejó al descubierto cicatrices antiguas. Restos de caminos, señales olvidadas. Nada se ocultó. Nada se forzó. La verdad, al fin, respiraba al aire libre. Y con ella, una paz imperfecta, real, construida no sobre el olvido, sino sobre la aceptación. El último día de invierno, ella subió sola hasta el punto más alto desde donde se veía el rancho entero. El viento ya no mordía. Acariciaba. Pensó en todas las personas que nunca sabrían lo que realmente ocurrió allí, y en aquellas que, gracias a esa historia, quizás se atreverían a enfrentar la suya. Porque no todos los cambios hacen ruido. Algunos se gestan en silencio, en lugares remotos, cuando alguien decide quedarse donde otros huyeron. Al bajar, vio el humo saliendo de la chimenea, oyó voces mezcladas con risas, sintió el pulso vivo de un lugar que había renacido sin negar su pasado. Entonces comprendió que la montaña no había cambiado. Habían cambiado ellos.
Y ese era el verdadero milagro. Porque a veces, tomar el trabajo que nadie quiere no solo te da un sustento, sino una verdad. Y cuando esa verdad se enfrenta con valentía, incluso los lugares más duros aprenden a soltar su peso, permitiendo que quienes se atreven a escuchar descubran que, detrás de la crueldad aparente, siempre ha habido una historia esperando ser contada.